Bueno, en primer lugar os quiero felicitar a la Federación por mantener por sexta edición, con ese lapsus del año pasado, la celebración del Día Mundial del Turismo. Yo creo que es una buena iniciativa, y además que perdure en el tiempo creo que es muy importante. Como decía Paco, efectivamente este año hemos podido celebrar este día con unos datos globales económicos, al parecer que incluso superan en términos de récord el crecimiento económico que ha tenido el sector turístico en la época de apogeo, en la época anterior a la crisis, y eso es muy importante. Pero como yo comentaba en la rueda de prensa, esas luces tienen sus sombras. Ha habido menos ingresos y seguimos soportando los viejos problemas de precariedad, de poco interés por la cualificación, problemas de renovación de la planta. Ahora aquí se acumula un nuevo problema, que es el del cambio de uso, que puede generar destrucción de empleo y ser, digamos, el exponente de un nuevo pelotazo en el terreno inmobiliario, ¿no? Y por lo tanto todo eso lo tenemos que combatir. Y eso, como eso lo tenéis muy claro, yo no voy a insistir mucho más, simplemente quiero hacer esta reflexión como apoyatura para apuntar a algunos elementos de carácter más general. La recuperación del sector turístico puede significar o puede traer como efecto arrastre la recuperación de la economía a nivel europeo, a nivel mundial. Pues hay serias dudas. Hace 3 años, en septiembre, se produjo la quiebra de Lehman Brothers, y poca gente podíamos imaginar que 3 años después, en vez de estar hablando de recuperación de la economía, íbamos a estar hablando de que es probable que se provoque una nueva recesión, porque eso es de lo que se está hablando en estos momentos. Y en ese sentido creo que tiene mucha responsabilidad la política que se está aplicando en Europa desde mayo del año pasado. En Europa tenemos la fatídica característica de haber arrastrado a la humanidad entera a 2 guerras mundiales, porque fueron 2 guerras civiles europeas en origen, tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial. Y al inicio del siglo XXI, pues podemos también tener el lamentable protagonismo, la grave responsabilidad de sepultar de nuevo en la recesión económica al mundo entero. Y creo que ese es un elemento que hay que tener en cuenta, y sobre todo hay que tenerlo en cuenta porque creo que lo que está ocurriendo nos da totalmente la razón. Yo soy de los que creo que debemos de actuar, pero también debemos defender nuestros argumentos y recordarle a la gente, aunque eso suene mal, a veces suena mal eso, ya lo decía yo. Pues ya que lo decíamos, hay que volverlo a repetir. No ha habido ninguno de los objetivos que se planteaban para justificar este tipo de política. Ninguno de los objetivos se ha conseguido. Ninguno. Absolutamente ninguno. Es más, el objetivo más directo, que además se disimulaba poco, que era el de salvar la posición de los bancos alemanes y de los bancos franceses ante la crisis de la deuda griega, porque son los 2 grandes acreedores. Entre los bancos alemanes y los bancos franceses tienen más del 60% de la deuda. Ni siquiera ese objetivo tampoco lo han conseguido, ni la señora Sarkozy ni el señor Merkel, ni el señor Sarkozy y la señora Merkel, que son intercambiables, y a veces los confundo en el género. No debía de cometer este tipo de errores. ¿Por qué? Los bancos franceses están con el agua al cuello, y los bancos alemanes, según dice la prensa, han perdido la mitad de su valor en el último año. Por lo tanto, ni siquiera para aquello que realmente
hacían esta política han tenido éxito. Y yo creo que este es un tema en el que tenemos que insistir. En España nos ocurre 3/4 de lo mismo. Nosotros hace año y pico, antes de mayo del año pasado, tuvimos una reunión con el presidente del gobierno, nos dijo que había que abordar este tipo de política. El objetivo sintético era: hay que tranquilizar a los mercados. ¿Por qué hay que tranquilizar a los mercados? Porque de la tranquilidad de los mercados vendrá el flujo de crédito y nos costará menos la deuda. De ahí, a su vez, se anticipará la recuperación de la economía y de ahí, a su vez, cortaremos la sangría de destrucción de empleo y entraremos en una nueva etapa de creación de empleo. Claro, eso se nos dijo hace año y pico. Y en este momento lo que podemos comprobar es que la prima de riesgo es superior a la de aquel entonces, el paro sigue aumentando, las previsiones de crecimiento económico que tenía el gobierno, todo el mundo las rectifica a la baja. A la señora ministra de Economía el otro día le preguntan en una radio y le dijeron: ¿usted mantiene las previsiones que hicieron? Y dijo una cosa un poco, digamos, graciosa. Dijo: sí, yo mantengo las previsiones de crecimiento del 1,3% para el final de año. Dice: pero bien es verdad que si tuvieras que hacerlas ahora, a lo mejor decía otra cifra. Pues esa es la realidad. Y la realidad es que los argumentos que nos dieron no sirven, no corresponden con la realidad. Esos argumentos los ha desautorizado la realidad. Los ha desgastado el uso, los ha desgastado el tiempo y los ha desautorizado la realidad. Y estos mismos argumentos son los que utilizan para abordar la reforma de la Constitución. Con la reforma de la Constitución, a mi juicio, se ha tomado una decisión de un calado enorme, que va a condicionar hacia el futuro la capacidad de mantener o de expandir nuestro estado del bienestar. En España, por ejemplo, la sanidad pública, que es una sanidad barata, eficiente, con buena dotación tecnológica, somos un país que somos líderes, por ejemplo, en trasplantes, tenemos varias unidades de trasplantes muy buenas, ¿no? Y además un país muy solidario, porque hay donantes. En este momento realmente estamos en un punto de nuestra riqueza por debajo, es decir, deberíamos de tener capacidad para avanzar. Bueno, pues con esta reforma constitucional lo que puede ocurrir es que si hay un gobierno que o quiere mantener el estado del bienestar o quiere aumentarlo, la oposición le podría decir: oiga, usted no puede hacer eso, porque en la Constitución española hemos incorporado que es el servicio del pago de la deuda la que tiene que prevalecer en relación con cualquier otra circunstancia. Y eso es una cosa muy seria, muy seria. En Román Paladino esto se explica de una manera que entra bien, ¿no? Pero yo creo que deberíamos de reflexionar, ¿no? A mí en una asamblea, a la salida de la asamblea, me dijo un compañero, me dijo lo siguiente: oye, Cándido, ¿no te he oído decir que podíamos coger para resolver el problema del paro, rebajarnos todos el salario, la jornada y que se coloquen los 5 millones de trabajadores en paro? Y yo le dije: no lo he dicho porque eso los empresarios no lo van a hacer y no quiero generar una falsa expectativa. Pocos días después, mira por dónde leí, no sé si en la prensa de aquella región o de una región limítrofe, precisamente una noticia que venía a decir eso, venía a decir: en una empresa los trabajadores han tomado la determinación de bajarse el salario para evitar una serie de despidos y el empresario se ha negado, porque no le salen las cuentas o porque no son capaces de organizar el trabajo de manera distinta, etc. Bueno, esa es una de las cosas que se dicen que no corresponde con la realidad. Y la otra es que, bueno, en cierta medida es razonable que se plantee lo del techo máximo de gasto, porque eso lo suelen decir algunos dirigentes políticos, porque el Estado al final es como una familia, nadie gasta más de lo que tiene. Y la frase queda muy bien, pero es mentira. Es mentira, porque ¿por qué procedimiento una familia española se puede comprar un piso? O se puede comprar un coche, o puede comprarse un frigorífico, o puede pagarse las vacaciones a crédito. No es verdad que la gente coja
y gaste estrictamente lo que tiene. Yo incluso algunas veces de broma suelo comentar, yo me acuerdo cuando era pequeño, esto no es de ahora, cuando yo era pequeño salía de la escuela, iba a casa después de jugar y a veces llegaba un señor que llamaba a la puerta y decía, niña, llamaba a mi madre, decía, los muertos, que pagábamos el ocaso, nosotros pagábamos Santa Lucía y pagábamos el nicho, poco a poco. De lo que se trata es de ser solvente, de tener un salario, de tener un empleo estable, y así pagas tus deudas. Es decir, ni una familia ni un Estado pueden vivir o comprar en el día de hoy estrictamente con lo que tienen. Eso no se hace así. Es más, es que este sistema va justo al contrario. Si este es un sistema basado en el crédito, es un sistema basado en el crédito, por lo tanto es un contrasentido brutal, no tiene ninguna lógica. Pero lo que sí tiene es una ideología. No es lógica ni es sentido común. Es la ideología de los mercados. No los mercados funcionarán como sea, pero aquí se ha impuesto una determinada ideología. Y esa ideología es la que en este momento nos tiene en una muy mala situación. Muy mala situación. Y yo soy de los que creo que en este sindicato, por no tener tiempo, no tenemos tiempo ni para el desánimo, porque tenemos mucho que trabajar. Nosotros lo que tenemos es que saber también, digamos, identificar los niveles de dificultad que tenemos y las metas que nos podemos plantear. Yo creo que nadie en este momento piensa que nosotros podemos definir una propuesta para avanzar. Yo creo que eso lo entendemos cualquiera. No estamos en esa situación. Yo creo que estamos en una situación de resistencia. O estamos en una situación de reparar daños o de minimizar daños. Y en ese sentido tenemos que identificar nuestros movimientos, nuestras iniciativas. Paco hablaba del acuerdo de pensiones. Mirad, yo decía en el Comité Federal que ojalá, en el Comité Confederal dije, ojalá no llegue la situación en la que tengamos que poner a prueba el acuerdo de pensiones. Pues yo creo que esa situación ya ha llegado. No se va a producir hoy, pero ya ha llegado con la reforma de la Constitución. Porque la reforma de la Constitución tapona el gasto. Y uno de los gastos más importantes, no el único, es precisamente el que deriva del sistema público de pensiones. Nuestro sistema público de pensiones tiene una circunstancia que hay que abordar. Hoy, por cada pensionista hay 4 personas que cotizan. En el año 2050, todos los estudios dicen, y esos son susceptibles de ser creídos, esos estudios, que por cada pensionista va a haber 2 personas que cotizan. De manera tal que vamos a tener una pirámide que en vez de ser así, como venga ahora, ancha por abajo, por las edades más jóvenes, no va a ser una pirámide, va a ser casi un cilindro. Casi un cilindro. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Sin duda hay que tenerlo en cuenta. Y lo hemos tenido en cuenta. Pero creo que hay una serie de elementos que no se nos pueden olvidar y hay que insistir y explicárselo a los trabajadores. ¿Qué decía el gobierno? 67. ¿Qué decíamos nosotros? 65. ¿Qué ha quedado? 63, 65 y 67. ¿Qué decía el gobierno? No se pueden anticipar las jubilaciones. Hay que quitarlo de los 61 años. Se ha mantenido. ¿Qué problemas teníamos? Problemas relacionados con el cuidado de hijos, o la adopción, o tener un hijo, o los problemas de los jóvenes a la hora de alcanzar la cotización. Hemos incorporado 2 elementos correctores para que se tengan en cuenta en las carreras de cotización la situación derivada del cuidado de hijos por parte del padre o de la madre y la situación de los jóvenes que estudian, para que se les reconozca a efectos de tiempo efectivamente cotizado. Hay que cotizar 38 años y medio para tener 65, para jubilarse a los 65 años, es verdad. Hay que cotizar 37 años para jubilarse a los 67, es verdad. Pero en estos temas también hay que ver lo que ha ocurrido en otros países. Mirad, hace muy pocos días en Italia ha habido una huelga general. Solo la ha convocado un sindicato. Salió en la tele, no sé si la visteis,
En paralelo, el Parlamento italiano estaba aprobando retrasar la edad de jubilación a las mujeres. En paralelo, de manera tal que aquella huelga iba por un lado y las decisiones políticas iban por otro. Los franceses llegaron a perder la cuenta de las huelgas que convocaron. Llegaron a perder la cuenta. 11, 12 huelgas. Realidad. Tenían 65, ya no lo tienen, 67. Tienen que cotizar por 41 años y medio para tener derecho al 100% de la pensión. Y el periodo transitorio es mucho más corto. Aquí es al 2027, yo creo que es al 2020 o 2022, no recuerdo bien. Bueno, eso lo tenemos que saber explicar y saberlo valorar. A mí, el otro día en una asamblea del sindicato en Zaragoza, se levanta un chaval y dijo: gracias, compañero, y se fue, el único que se fue. Gracias, compañero, por hacerme jubilar a los 67 años. Yo no le contesté, por respeto, además por no distraerme de lo que tenía que decir. Pero claro, es que lo que hemos hecho ha sido facilitarle que pueda tener derecho a una pensión. Porque el chaval que me lo dijo, estoy convencido, desgraciadamente, que no ha cotizado ni un día. Ni un día. Y por lo tanto, lo que hemos hecho ha sido blindar el sistema público de pensiones para que pueda disponer del sistema público de pensiones. Y luego lo que hay que hacer, que eso lo conseguimos incorporar en el acuerdo, porque ese acuerdo forma parte de un acuerdo general, que es el acuerdo social y económico, cambiar la política económica y apostar por el empleo. Y si se apuesta por el empleo, y si se apuesta por sustituir este modelo económico agotado, las pensiones no solo no bajarán de cuantía, sino que mejorarán su cuantía real. Porque sobre todo a lo que están vinculadas es a la evolución del crecimiento económico. Y en ese sentido, pues tenemos que explicar también algunas cosas. Mirad, están volviendo a dar otra vez, están volviéndonos a dar el lacervid, con que en España el problema del paro proviene de la rigidez del mercado laboral. De manera tal que si se implanta el denominado contrato único, se resuelve el problema. Pues eso es mentira. Y lo sabemos perfectamente. A mí hay veces, algunos me lo habrá oído, que me gusta contar una anécdota de la revolución cultural china. ¿Qué tendrá que ver esto con...? Bueno, voy a intentar vincularlo. En la revolución cultural china, en el año 1958, suplantaron un refrán chino, milenario tradicional. El refrán dice: una mujer, por muy capaz que sea, no puede preparar la comida si no cuenta con alimentos. Eso no hace falta ser chino para saberlo, evidentemente, ¿no? Eso lo podría haber dicho pues uno de Ávila, o una de Ávila. ¿Qué hicieron con el refrán? Le dieron la vuelta y lo convirtieron en una consigna. Y la consigna decía: una mujer capaz puede hacer la comida aunque no disponga de alimentos. Y lo que se produjo fue una hambruna tan brutal que murieron 50 millones de seres humanos. Bueno, eso que es una fantasía imposible, es la misma fantasía que se deriva de decir el problema del paro en España se resuelve con un contrato único. ¿Por qué? Porque en el caso de los chinos, aunque dispusieras del wok, que creo que se llama wok, el cacharro de hierro fundido, como no haya nada que echarle, aquello no pirula. Pues pasa igual, el wok es el contrato, pero tienes que echarle algo. ¿Y qué es ese algo? Actividad económica. Y si no hay actividad económica, por mucho que hagas en el mercado laboral, no vas a resolver el problema. Es más, ahora vamos a tener una ocasión única, porque el gobierno de nuestro país se las pinta calvas para cometer errores. Y uno de los últimos, que ha quedado ahí un poco al rebufo de la reforma de la Constitución, ha sido la eliminación del límite de encadenamiento de los contratos temporales. Que sabéis en la práctica lo que significa. Eso es el contrato único. ¿Qué es el contrato único? Un contrato sin tutela judicial y sin indemnización, o una indemnización pírrica. ¿Qué significa que tú quitas el tope al contrato temporal? Pues que lo has convertido en un contrato único, porque puedes mantener la contratación de manera indefinida sin que el empresario tenga ninguna obligación legal
puesto que las has quitado. ¿Qué va a ocurrir? Primero, como es sabido que ningún empresario contrata a más gente de la que necesita, no contratarán a ni uno más del que necesite. Punto. Ni siquiera por patriotismo, cosa que yo no le pido a los empresarios. Yo a los empresarios lo que les pido es que sean buenos empresarios. Que den riqueza, que den empleo, no los quiero patriotas. Pero es que no van a poder, en estas circunstancias, contratar quizás a los que necesitan, porque les falta el crédito. Les falta el crédito, sobre todo a la pequeña empresa. El 90% del empleo que se ha perdido en España se ha perdido en empresas medianas y pequeñas. Las grandes empresas han mantenido el empleo en términos globales, se puede ver perfectamente en la destrucción de empleo asalariado. Aquí que se ha hablado tanto del modelo alemán, aquí hablamos del modelo alemán, del modelo austriaco, y luego lo frankensteinizamos, si me permitís la expresión. Sacamos unas cosas raras ahí que al final pues, no se parecen ni por el forro, ¿no? Pero es que el modelo de reducción de la jornada laboral es que lo hacemos aquí, lo que pasa es que lo hacen las empresas que pueden. Y de hecho han mantenido el empleo en términos globales. Se puede ver perfectamente. Las empresas de 500 trabajadores hacia arriba, más o menos han mantenido el empleo. Donde se ha caído el empleo es de 249 para abajo. ¿Por qué? Porque viven a crédito. Porque necesitan una línea de descuento. Y les han quitado la línea de descuento. Por tanto, ese es el problema. A todo aquel que dice: yo voy a resolver el problema del paro tal con un nuevo contrato, está contándole una fantasía imposible al pueblo, o le está mintiendo. Y eso lo tenemos que manifestar, al igual que aquellos que dicen: yo ya lo hice en el 96 y ahora lo volveré a hacer porque lo habéis oído. Pues vaya tela con lo del 96, porque en el 96 lo que ocurrió es que salimos de una crisis económica muy dura. Se perdieron 400.000 empleos en el sector industrial, solo en el sector industrial. Lo que pasa es que fue mucho más corta en el tiempo. Fue más corta. Duró, en la práctica duraría 2 años, y aquí no vemos la salida. Y a la hora de buscar la rampa de lanzamiento en el crecimiento de la economía, escogieron la peor. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Pues lo que hemos hecho ha sido un modelo de lo más publicitado es la construcción, porque se ha basado en el sector especulativo, pero tiene otras características que yo creo que también merece la pena que las comentemos. Una de ellas, la ilusión monetaria. En España se creía que íbamos a seguir creciendo eternamente al 4% y que lo que compráramos iba a revalorizarse de manera incesante, por toda la eternidad. Esa ilusión monetaria la han alentado los bancos y las cajas de ahorro. Y hay un señor que es el gran supervisor, que es el gobernador del Banco de España, que los ha dejado hacer. Yo cuando veo la labor del gobernador del Banco de España me acuerdo de una cosa que me contaba mi padre, que era pastor de chico. Contaba: mira, hijo, cuando tú llevas un borrego a beber, tienes que estar muy al tanto, porque el borrego no deja de beber, y como no lo retire, revienta. Pues lo que ha ocurrido es que no han retirado el borrego de beber, quien lo tenía que retirar, que era el gobernador del Banco de España. El problema es que no ha reventado el borrego, ha reventado el rebaño entero. Y esto lo han estimulado los gobiernos. Los gobiernos. Hay un señor que es el presidente de Bankia, el señor Rato, al que ahora le deseo todos los éxitos del mundo, porque yo tengo mis ahorros en una cartilla de ahorro en Caja Madrid. Aquí le deseo todos los éxitos del mundo. Pero cuando estaba de ministro, hubo un día que dijo: ¿qué le deben las familias madrileñas a los promotores inmobiliarios? Él mismo se respondió: que son más ricas que nunca. Que se lo cuente ahora a los de los desahucios. Y el gobierno actual dejó hacer, y cuando quiso reaccionar ya era tarde. Entonces, por ahí es que no podemos ir. Por ahí no podemos ir. Ese modelo está agotado. Este es un modelo que tiene las siguientes características: estruja el factor trabajo, lo estruja, despilfarra agua, despilfarra energía, despilfarra materias primas. Hay un dato en esto, a mi juicio, contundente. En los últimos 42 años, es un dato de Europa, no tengo el de España, pero estoy convencido que será peor.
muy parecido. En los últimos 42 años la productividad del trabajo en Europa ha crecido un 270%. La productividad de las materias primas, que es lo que se utiliza, metales, en fin, ha crecido el 100%, 3 veces menos. Y la productividad de la energía ha crecido el 20%, 13 veces menos. De esos datos se deduce cómo hemos estrujado el factor trabajo, pero despilfarramos materias primas que son escasas y cada día tendencialmente más caras, aunque ahora puedan estar bajando, porque se ve de nuevo la recesión y la energía. Entonces, eso lo tenemos que cambiar, tenemos que apostar por otro paradigma distinto, radicalmente distinto, si no, no salimos de esta. Y estos son los temas, compañeras y compañeros, que tenemos que hablar. Y hay un asunto, y ya con esto quiero concluir, que es el debate sobre política fiscal, al que no le debemos de tener miedo. Ese es un debate fundamental en este país. ¿Qué somos nosotros en términos fiscales? Nosotros somos carne de IRPF. Nosotros somos IRPF químicamente puro. A nosotros no nos pilla el impuesto de patrimonio. El impuesto de donaciones y sucesiones, que lo han quitado la mayoría de las veces, pues nos habrá pillado alguna vez, pero poco. Nosotros no utilizamos el impuesto de sociedades. Nosotros no utilizamos una figura que se llama SICAP para pagar menos. Nosotros somos químicamente puro IRPF. Y tenemos que discutir de estos temas. Y hay que subir los impuestos. La majadería más gorda que se ha hecho en este país fue aquella de bajar impuestos desde izquierda. Esa fue la más gorda. Hasta Obama hace poco, cuando planteaba subir los impuestos a los ricos y los republicanos dijeron, esto es la guerra de clases. Obama dijo, esto no es la guerra de clases, esto son matemáticas. Porque para que puedas cuadrar aquellos que tienes que sufragar, pues tienes que tener dinero. Y entonces, a todo aquel que dice que a los grandes patrimonios y a las grandes fortunas, con la recuperación del impuesto de patrimonio, ya es suficiente para que paguen más, yo digo que no es así. Porque ahí tienes que actuar sobre D'Artagnan y los 3 mosqueteros. Sobre patrimonio recuperándolo. SICAP, aumentando la tributación de la SICAP. Sobre el impuesto de sociedades y sobre el IRPF. Porque utilizan indistintamente cualquiera de esas figuras, o las 4 a la vez. Parte por IRPF, parte por sociedades, dentro de sociedades parte por SICAP y luego hay otro por patrimonio. Porque hacen ingeniería financiera, que es legal, ojo, yo no estoy diciendo que no sea legal ni muchísimo menos, pero si tú de verdad quieres resolver ese problema, tienes que ir por ahí. Y luego en este tema ha dicho Paco algo muy importante. Nosotros podemos ponernos en la tesitura de decir que tenemos que pagar un trasplante, cualquiera de nosotros, porque esa desgracia nos acontezca. No tendríamos el patrimonio que tenemos cualquiera de nosotros, no es suficiente para pagar un trasplante, no es suficiente. Y ahí la conexión, impuestos, sistema fiscal y servicios públicos, sanidad, educación, etcétera, es fundamental, es fundamental. Hay una palabra que hay que desterrarla. Yo oigo por ahí decir, la enseñanza es obligatoria y gratuita. Se la oí el otro día a Felipe González. La sanidad universal y gratuita. La sanidad no era universal hasta antes de ayer. Exactamente hasta antes de ayer, porque antes de ayer la última decisión del Parlamento fue que fuera universal, porque había 250.000 personas que no tenían derecho a la sanidad. Por ejemplo, los trabajadores que agotaban las prestaciones se quedaban sin sanidad. Ahora es universal, pero no es gratuita. No es gratuita. A esa palabra la carga el diablo, porque la pagamos entre todos. Eso no nos lo paga Merkel, no cae de los árboles, la pagamos con impuestos. La pagamos poco a poco con impuestos. Porque de ahí, de ese dinero que ponemos entre todos, es de donde sale la financiación de la sanidad y de la enseñanza. Por lo tanto, no es gratuita. Esa palabra hay que desterrarla. Cuesta dinero. Porque aquí en España, si dices que algo es gratuito, se desvaloriza. E incluso se puede producir una situación, digamos, de resignación. Diciendo, bueno, como es gratuito y no me costaba nada, si ahora me cuesta algo, pues eso pago. Pero si es que sí te costaba y te cuesta, si es que lo pagas por impuestos.
Y la discusión es, copago no, hay que mantener, por cierto, que el copago, los trabajadores en activo lo pagamos en el producto farmacéutico el 40%, para que no se nos olvide. No, hay que pagarlo, no por el copago, no hay que pagar el acto médico, lo pagamos todo, a prorrata, con los impuestos. Y que quien más tenga, aporte más. Y una sanidad para todos. A mí tampoco me gusta cuando se dice hay que hacer una de ricos y otra de pobres, porque esa es otra trampa. En el momento en que tú destruyas el carácter universal, omnicomprensivo de la sanidad como un derecho de un ciudadano más allá de su renta, porque la compensación la haces por la aportación al fisco a través de su renta, entonces se puede estar entrando por la gatera el copago. Entonces todo eso hay que combatirlo. Y luego, por último, yo soy de los que opino que este país tiene un éxito enorme en los últimos 25 años, o 30, que son las famosas clases medias. ¿Se habla tanto de las clases medias? Pues este país tiene ese éxito. En el año 1975 el 15% de la población española era clase media alta. Los demás éramos pobres, digo éramos porque yo tenía 23 años, era una familia pobre. Y luego había un porcentaje pequeñísimo que era muy rico. En el año 2000 el 75% de la población era clase media alta. Y cuando hemos entrado en la crisis, en el 2007, estoy convencido que había subido el porcentaje. Ahora estamos en peor situación. ¿A qué se debe eso? Democracia, esfuerzo del pueblo español, crecimiento económico. Pero hay dos factores que creo en los que debemos incidir. Uno es la enseñanza, porque tenemos un sistema que es el segundo más equitativo de Europa. Y los hijos de los trabajadores y los trabajadores han podido estudiar lo que les daba la gana. El problema que tenemos ahora es que hay veces que a nuestros hijos no les da la gana estudiar. Es una cosa distinta. Y así a algunos les ha ido con el tema de la construcción o por sacarse unas perras, etcétera. Al final, bueno, ahí está el colchón de la familia. Y eso ha sido posible. Y hay gente a la que eso no le gusta. Yo estoy convencido de que hay gente aquí que cuando llega su hijo o su hija con la orla, que es donde ponen las fotos de los chavales y las chavalas, una vez que terminan, y miran la orla y dicen, oye, ¿y este chico o esta chica de quién es? Porque ella quiere conocer a las familias que pueden salir en la orla. Y le dicen, no, este es un compañero de clase que es hijo de... Pues no sé, creo que es hijo de una enfermera o hijo de un encofrador. Uy, por Dios, eso no puede ser, eso hay que arreglarlo. Aquellos que cogen y quisieron ponerle una tarima al maestro para defenderlo en su autoridad y sin transición los pasaron de la tarima a la picota y la tarima la astillaron para con esas astillas de madera quemar la dignidad y la credibilidad de los profesores, son los que quieren que se dé ese salto hacia atrás en el tiempo. Y el otro factor es muy nuestro, es la negociación colectiva. ¿Ha comentado algo Paco? La negociación colectiva suele pasar como algo que es un rollo de los liberados. Entonces los liberados sindicales se dedican ahí, los empresarios, el abogado de los empresarios, los liberados sindicales, ahí va, se reúnen y comen, no sé qué y tal. No, la negociación colectiva es un tema muy importante, porque se redistribuye la renta de manera más importante que el impuesto de la renta a las personas físicas, que es un dato que queda en segundo plano. Y eso es lo que ha permitido también que demos el salto. En España hay una cobertura superior al 65%. Hay países donde solo el 12% de los trabajadores tienen convenio colectivo. Los demás están al salario mínimo, si hay salario mínimo. Hay sitios donde no hay salario mínimo. Y eso lo tenemos que revalorizar. Lo tenemos que revalorizar. Hay quien dice que es normal. Vaya mierda de convenio, 860 euros. Pues bueno, entre 860 y 650 euros, que es el salario mínimo interprofesional, hay 210 euros de diferencia, que es lo que sale con el convenio colectivo. Y si baja media hora de jornada, eso que has conseguido. Y si tienes algunas coberturas complementarias en sanidad, en enfermedad, ILT, etcétera, viene por la negociación colectiva. Por lo tanto, lo debemos de preservar.
Y aquellos que se les llena la boca de decir que defienden a las clases medias, si quieren en paralelo cepillarse la enseñanza pública o deteriorarla, o acabar con la vigencia de los convenios colectivos, sus gastos traicionan lo que dicen. Porque podemos dar un salto hacia atrás en el tiempo tremendo, tremendo. Ya pasó en Estados Unidos, en el año 1975 la gente vivía mejor, los trabajadores vivían mejor que ahora. Han aumentado las desigualdades, los salarios reales han caído. Y aquí, sin embargo, hemos ido subiendo en esa pendiente con muchísima dificultad y utilizando estos instrumentos de apoyo. Y ahora lo que quieren es que bajemos rodando la pendiente hacia atrás, pom, 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 y que vayamos al punto. Y si no lo quieren, sería la consecuencia de lo que están planteando. Y en ese sentido, yo creo que todo esto que estamos hablando, que saben que es lo que pensamos y lo que decimos y lo que intentamos defender, esto nos explica en cierta medida por qué nos están golpeando. Porque no nos golpean desde ayer. Sí. Tenéis memoria, después de la huelga general del año 2002 empezaron a acosarnos. Llegó el 2004 y como pensaron que tendríamos que ver, que tuvimos que ver, en el cambio de gobierno siguieron. Y ahora, como piensan que seguimos siendo, efectivamente, pues una china en el zapato, pues están haciendo una estrategia preventiva. Nos meten en todo. Aquí, por ejemplo, han quitado liberados, en Castilla-La Mancha han quitado liberados, etcétera. Primero nos intentan criminalizar, porque yo me acuerdo lo de Castilla-La Mancha, lo de aquí me lo sé un poquito peor. Lo de Castilla-La Mancha, dice la señora de Cospedal, voy a rebajar 1.816 millones de euros, que es un pastón, de aquí al año que viene, y pone en el foco los 500 liberados. 500 liberados. Pues nada, pues yo le pregunté al secretario de Castilla-La Mancha, a Carlos Pedro, se digo, ¿esto cuánto es? Y digo, oye, primero nosotros tenemos, ahí hay 8, 9, 10 o 12 sindicatos, pero esto en total, los 500, pues son 6, 7 millones de euros. Y entonces, ¿y los 1.810 millones restantes, de dónde los van a sacar? Y decía, no, es que vamos a eliminar las flotas de coches. Y yo le pregunto a Carlos, bueno, no le pregunté, me lo dijo, y están diciendo lo de la flota. Oye, que no es que tuviera aquí el presidente o los consejeros 1.000 coches, no. Aquí hay muchos coches, hay una flota oficial para la prevención de incendios forestales. Porque es una comunidad autónoma que tiene, pues tiene un parque nacional, el de Cabañeros, me parece, tiene. Y bueno, pues es que hacen falta para prevenir incendios, para las labores forestales. Total, y entonces ¿dónde están los 1.800 millones? Amigos míos, si más del 60% de cualquier presupuesto de cualquier comunidad autónoma es sanidad, educación o servicios sociales. Por ahí va. Pero primero nos intentan criminalizar a nosotros y consiguen. Aquí, por ejemplo, pues toman una determinación que ¿qué es la consecuencia que trae? Un intento de reducir control social. Porque suelen ser gobiernos que tienen mayorías absolutas, que se las ha otorgado el pueblo y no hay nada que objetar. El pueblo decidió que tuvieran mayoría absoluta, ese es un juicio democrático inapelable que hay que respetar contra viento y marea. Pero no es menos cierto que con la mayoría absoluta, pues en el Parlamento pocas cuentas da. Hay algunos que ni siquiera iban por el Parlamento. El señor de los trajes que comentaba Paco ni siquiera iba por el Parlamento, porque no tienen por qué. ¿Dónde puede tener problemas? En el ámbito social. Y entonces con esta operación reducen o intentan reducir el control social. Y bueno, ese es el contorno en el que nos vamos a mover. Y entonces pues lo que sí debemos es de tener pues claro, al menos cuáles son nuestros objetivos, sabiendo las dificultades, pero sabiendo que jugamos un papel muy importante, que lo que tenemos que hacer efectivamente es conseguir que los trabajadores lo entiendan, lo defiendan, lo compartan. Lo nuestro, los discursos se los lleva el viento, sobre todo si son palabrerías. Lo nuestro no es palabrería. Nosotros hablamos de cosas trascendentes que afectan a la vida de las personas. Entonces son palabras conectadas directamente con la vida de las personas, de presente y de futuro. Y ahí siempre estaremos nosotros, defendiendo los intereses de los trabajadores. Nada más, muchísimas gracias.